Bienvenidos al sexto episodio del ciclo Boquitas Pintadas sobre travestis en América Latina. En esta ocasión tenemos la suerte de tener como invitados a dos personas que tienen el mismo nombre, por casualidad. Me refiero a Jorge Romero y Jorge Schwartz. Jorge Schwartz es doctor en literatura, en teoría literaria y literatura comparada de la Universidad de Sao Paulo, donde es profesor titular de literatura hispanoamericana. Em, Sus áreas de estudio son las literaturas extranjeras modernas, sobre todo, bueno, Osvaldo Andrade, Vanguardias, Modernismo, Oliverio Girondo y Jorge Luis Borges. Es autor de Vanguardia y Cosmopolitismo, Vanguardias Latinoamericanas, Borges en Brasil, nuevo homenaje a Girondo. Y de un tiempo para acá se ha dedicado a estudiar las relaciones entre literatura y artes plásticas. Jorge Romero es profesor titular y jefe del Departamento de Literatura Latinoamericana y Venezolana de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde fue director. Es doctor en literatura iberoamericana por la Universidad Sorbonne Nouvelle y ha publicado La Sociedad de los Poemas Muertos y Retórica de la Imaginación Urbana, y sus textos también aparecen en varios libros como Aproximaciones al Brasil, Brasil Mirada Múltiple, El Discurso de la Historia, América Latina, Sueños e Imágenes de la Modernidad. Fue editor de Monte Ávila Editores y de la Biblioteca Ayacucho, donde entiendo que todavía es editor. Entonces, nada, para Jeffrey Cedeño, para mí es un enorme placer que hayan aceptado la invitación a hablar en este ciclo que organiza la Maestría en Literatura de la Universidad Javeriana y el Semillero SILAT y el Departamento de Lenguas Modernas y Literatura de la Universidad, perdón, del John Jay College y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Profe. Gracias por la invitación a través de mi tocayo Jorge Romero, que fue visitante aquí en la Universidad de San Pablo con mucho éxito. Lo extrañamos. ¿Empieza conmigo? Sí. Bueno, como ustedes saben, si es para hablar al grupo de Boquitas Pintadas y sobre travestis, evidentemente se están refiriendo al trabajo de mi madre, Magdalena, que era Magdalena en la Argentina, y aquí en Brasil Magdalena, que fue retratista, tiene una carrera de 20 y pico de años y tiene una serie que no son exclusivamente travestis, hay transformistas, todo lo que incluya la temática trans, inclusive mujeres, como les voy a mostrar. En este momento hay una exposición en un lugar espléndido donde está su colección, el Instituto Moreira Salles, que yo siempre digo que es una pequeña Paul Getty en el Brasil, porque es una institución poderosa, dedicada exclusivamente a la fotografía brasileña, debe tener unos 2 millones de negativos, y tiene grandes fotógrafos y fotógrafas. Han elegido esa serie, digamos, LGBT, que está teniendo mucho éxito, paró un periodo por la pandemia y sigue después para Buenos Aires, para el Malva, que es, digamos, un museo extraordinario de arte moderna y contemporánea latinoamericana. Bueno, por ser el hijo de mi madre, todo lo que voy a decir es bastante sospechoso. Y yo estaba en situaciones que me dijeron, hable de su madre, y a los 2 minutos la otra persona me habla de la suya. Así que es una situación un poco particular.
Así que, por favor, conténganse. Mi madre nace en Hungría. Voy a dar una brevísima biografía para que tengan una idea. Nace en Hungría en el 21, tiene un hermano menor, 4 o 5 años de diferencia. Pierden a la madre muy chicos y son criados por los abuelos maternos en el interior de Hungría. El padre se casa en segundas nupcias y se viene para la Argentina en el más o menos finales de los años 20. Los chicos se vienen solos en 1933. Desembarcan en la Argentina, mi madre con 12 años, mi tío con 5 o 6 años. Pueden imaginarse en aquel momento hacer un viaje de transatlántico cuando las inmigraciones son para siempre. Esto lo digo porque si no hubiese sido ese movimiento, esa muerte anticipada y ese segundo casamiento, esa inmigración, no hubiesen escapado del Holocausto, porque todos los familiares, inclusive los abuelos, terminaron en Auschwitz. Entonces, por más traumático que haya sido, mucho peor hubiese sido quedarse, visto de forma retrospectiva. Bueno, no voy a contar, era una señora de casa en Buenos Aires con inquietudes. A mi padre no le iba bien en los negocios. Mi tía, la media hermana menor de mi madre, se viene a vivir al Brasil y en estos viajes de ida y vuelta de visita se decide que venimos a San Pablo. Esa cosa de inmigrantes que uno lleva al otro, ¿no? Así que llegamos en 1960, exactamente. Y vinimos como inmigrantes. Hay una diferencia entre inmigrantes y extranjeros. Cuando se trata de intelectuales o gente con recursos, son extranjeros. Cuando son clase media para abajo, son inmigrantes. Nosotros fuimos realmente inmigrantes. Y abrimos una lavandería y tintorería en el centro de la ciudad. Cuando mucho de lo que ocurría en San Pablo desde el punto de vista cultural ocurría en el centro de la ciudad. Entonces, la lavandería fue un lugar de pasaje de mucha gente interesante, muchos de los cuales fueron modelos. Bueno, de todo esto que les estoy contando, lo más curioso es que mi hermano participa de un concurso en la televisión, una cosa de entrevistas, resuelve mandar unas cartas y gana el concurso. Lo vimos por la televisión cuando abren la carta premiada, y el premio que se suponía que fuese en dinero fue en objetos, porque era un supermercado que patrocinaba. La mitad de ese premio fue por elección de mi hermano para una máquina de fotos, que la puso en el ropero, en el armario, y nunca la sacó de ahí. Mi madre agarró la máquina y se fue a hacer un curso de fotografía a 2 cuadras de casa. Cuando de noche en San Pablo se podía salir con tranquilidad, una mujer sola podía salir. Así que este es el inicio inverosímil de una mujer que empieza a los 45 años a estudiar fotografía en un club eminentemente masculino. Así que tuvo también la tarea, tal vez, de convencerlos que lo que realmente le interesaba era la fotografía y nada más. Curiosamente, desarrolló, digamos, un talento particular. Desde el inicio, los fotoclubs son una especie como el Club Rotary, que son internacionales y se mandan fotos, hacían exposiciones, todo por correo. Los fines de semana aquí en San Pablo habían excursiones. Era muy divertido, muy estimulante. Bueno, mi madre se convierte tal vez en una de las retratistas más importantes del Brasil.
eligió el retrato y el blanco y negro. ¿Qué sucede con los travestis? Que voy a mostrar. Es una serie más o menos en el año 75, 76, 77, en plena dictadura. Y para aprender mejor iluminación, mi madre empezó a frecuentar teatros, ensayos de teatro para hacer fotos, lo que se llama still, y entregarles después. Así que entró en contacto con gente muy distinta, con un ambiente artístico. Empezó a hacerse amiga de estas personas. Y fue así que poco a poco entra en contacto con estos seres más diversificados. Lo que en el ambiente familiar, o sea, mi padre no dejó de ser un trastorno, especialmente con los travestis o los transgéneros frecuentando el departamento. Entonces van a ver algunas de las fotos. Todo esto se hacía o mientras mi padre hacía la siesta o mientras mi padre estaba en la lavandería. Y mi madre tiene que quedar muy claro que nunca hizo de estas fotos una causa. Nunca se interesó por la teoría o por la liberación o nada de eso. Lo hacía realmente por amor al arte, por cariño que le tenía a las personas o las personas tenían por ella. Bueno, fallece en 1993 y después que fallece yo le hice un primer libro. A ver. Persona. Son 3 libros. Este primer libro es de retratos. No hay prácticamente travestis. La tapa es un bailarín magnífico, un cuerpo monumental. Dirigió en Berlín y murió hace muy poco de COVID, lamentablemente. Ismael Ivo. No sé si Jorge Romero lo llegó a ver. Fue aquí director de ballet. No. Solo para mostrar lo que pasa con esta fama que mi mamá ahora tiene con fotos hechas hace 50 años, es que pone de lado su carrera de retratista. Entonces solo voy a mostrar 3 o 4 fotos para que vean sus retratos. Bueno, esto Jorge Romero puede decir de quién se trata. Es Clarice, ¿no? Clarice. Clarice Lispector. Esta foto de Clarice fue hecha en Bogotá, en un congreso mundial de brujas. Cuando mi madre trabajó, porque mi madre trabajó muchísimo en la Globo de la televisión, en la revista Planeta, en la Vogue. Aquí está una foto, bueno, ahí está, del rey Pelé. Esta es una foto de Caetano Veloso, muy joven. Qué buena. La tiene también a María Betania. Miren, dejó una colección de 16.000 negativos. Aquí tienen una foto de Lula. Buenísima. Una foto de Lula cuando en los años 80 estaba amenazado de ir preso. Bueno, esto solo para mostrar, digamos, esta parte más de retratista. Ahora, este es el catálogo que salió en la exposición. Mucho de lo que voy a mostrar ahora lo tienen en el sitio del Instituto Moreira Salles. Y es importante que les diga que mi madre vivió toda la vida en el edificio Copán. Es un edificio monumental de Niemeyer en pleno centro de San Pablo. Es curvilíneo, tiene la letra S.
Bueno, la exposición, las fotografías, si lo ven en el sitio de la exposición, los dos curadores, Gonzalo Aguilar y Samuel Titán. Gonzalo Aguilar es de la Argentina, Samuel Titán es de aquí de San Pablo. Han hecho un soporte en forma de letra S para imitar el formato curvilíneo del edificio Copán, donde fueron hechas la mayor parte de las fotografías. En una pared de la sala, esto va a ser difícil mostrar, pero no imposible. Es un mapa de San Pablo que se ha reconstituido en el periodo de mi madre. Si ven en el centro, en color azul, está el edificio Copán. Y todas las boates, las saunas masculinas, etc. Este mapa fue hecho a partir de un libro de Néstor Perlonger. No sé si han oído hablar de él. Claro, claro. Sí, un gran poeta, íntimo amigo mío, lamentablemente murió de SIDA, pero él dejó un libro que se llama El negocio de la prostitución masculina. Entonces realmente el mapa que fue reproducido fue a partir del mapa que Néstor Perlonger hizo en su libro, donde están todos los mictorios, los baños, saunas, todas las plazas, los lugares de encuentro. Él fue profesor de antropología en la Universidad de Campinas. Y yo recuerdo que algunas noches salimos juntos para contar los prostitutos en el centro de San Pablo. Fue muy divertido decidir quién era, quién no lo era. Un japonés nos dio mucho trabajo porque no sabíamos qué es lo que estaba haciendo y tampoco se le podía preguntar si era prostituto o cosas por el estilo. Pero Néstor hace falta hasta los días de hoy. Entonces, este catálogo magnífico que han hecho en el Moreira Sales abre, a ver si consiguen ver, con esta foto del edificio Copán, hecha por mi madre. Tienen el edificio Copán y enfrente el Hotel Hilton. Y la foto, todo el mundo pregunta cómo fue hecha de un edificio al lado, que es el edificio Italia. Jorge habrá subido, ¿no?, a ese edificio. Bueno, ok, sigo mostrando. Esta foto, que medio que abre la exposición, ustedes pueden ver que en la parte de arriba de la foto hay, no sé cómo se dice band-aid en castellano. Bueno, en fin. Curitas, creo, en Curita, Venezuela. ¿no? Uh-huh. Bueno, esta foto han dejado esas curitas para mostrar cómo mi madre, en un lugar tan doméstico como la habitación del departamento, hacía un fondo infinito. Ponía ese género negro, ponía esas curitas. Normalmente esta foto nunca se presentó así. Se hacía un recorte, pero lo han hecho a propósito y me parece que está muy bien hecho. Y como saben, las curitas no iban solo en la pared. Aquí hay dos fotos que les voy a mostrar en secuencia. A mi derecha es una mujer, ¡qué maravilla! Que yo digo que es una mujer que tuvo la suerte de nacer travesti, porque todo en ella indicaba eso sin serlo. Y al lado
pueden ver esta especie de geisha, que en realidad es un hombre. No es ni trans ni nada, es un hombre que se vestía de mujer. Era un publicitario que nadie tiene dudas de que no sea una mujer. Realmente es muy extraño. Puedo seguir mostrando. Puedo seguir mostrando. Sí. Hacia el final de la exposición, hay esta foto, digamos, de un travesti hacia el final de su carrera, envejecido, melancólico, deprimido. Y aquí los dos en el espejo, y abajo con el perro de mi mamá que entraba en la fotografía siempre. Es una foto en formato grande en la exposición que causa mucho impacto. Esta es una foto bastante conocida. No hay... Bueno, el cantante Ney Matogrosso tiene en la exposición una serie espléndida. Es una sobreposición de imágenes. Muy, muy hermosa. Es en una época que no se le conocía la cara. Cantaba en un grupo llamado Secos y Mojados y tardó mucho tiempo hasta que se limpió la cara. Está vivo, es un gran cantante y un gran personaje. Ahora, esta última foto que voy a mostrar, si miran con atención, es un desnudo, es un transexual desnudo, como pueden ver, y la exposición está prohibida para menores de 18 años. La gente pregunta, lo que más me preguntan es lo siguiente. Mi mamá era una persona muy tímida, yo diría que insegura en ciertas situaciones, que se vestía de la forma más tradicional, taller, totalmente europea, yo diría europea del este inclusive, y la gente no entiende cómo a inicios de los años 70 se involucra con esta gente. Yo creo que hubo así, a través de la máquina de fotos, creo que había una especie de catarsis de mi madre, porque conseguía hacer un contacto con los retratados intenso. Las personas, por alguna razón, se entregaban y ella, a través de la máquina, porque fuera de la máquina, realmente no dirías nada de especial. Nunca se hizo la artista y tampoco nunca esperó, digamos, esa posteridad que está teniendo ahora. Yo en este momento no podría organizarle una exposición de retratos. Lo que sí, en este momento de reivindicación de minorías, LGBT, trans y todas las nomenclaturas, es eso lo que la pone en el centro, digamos, en el centro del huracán. Perdonen. Para terminar de describir la exposición, el espacio es un cubo. En el medio están estos soportes en forma de S, en color violeta, con fotos de mi madre de un lado y del otro. En la pared izquierda, de punta a punta,
hay una investigación fabulosa de periódicos de la época, fotografías de la policía persiguiendo a travestis, de periódicos como la Lampion, que eran de resistencia, de las lesbianas, las publicaciones también, muchas películas donde aparece el tema. Está El beso de la mujer araña, porque fue Héctor Babenco, y hay un travesti que es personaje principal. Entonces todo eso es en una pared. En la otra pared es una investigación de qué es lo que sucede más o menos años 70, 80 en América Latina con ese asunto. Entonces, aparece Argentina con el archivo trans, aparece en Venezuela Vasco Sinetar, aparece una chilena muy famosa, Paz Errázuriz. Voy a mostrar una foto de Paz Errázuriz, de un prostíbulo, acá, un prostíbulo con dos hermanas, dos hermanos que se prostituían con papeles femeninos. Paz Errázuriz, Paz con Z. Entonces, esa segunda esa pared, aparece Bolivia, Argentina, Venezuela, Chile, México. Fue un trabajo de archivo extraordinario. La mejor noticia es que la exposición abre en Buenos Aires, en el Malva, que no podría tener un lugar mejor. Bueno, yo hice más o menos en poco tiempo un resumen, un Big Mac de mi mamá. Y yo creo que Jorge Romero no llegó a conocerla. No. Ahora, todos mis alumnos, mis ex orientandos que venían de la Argentina, de Venezuela, de México, no sé qué, de Cuba, se iban primero al Copán. Es un lugar tradicional. Todos pasaron, prácticamente todos pasaron por ahí. Cuando empiezan a mejorar de vida, ahí salen. El Copán tiene varios tipos de departamentos, desde cosas muy, muy pequeñas hasta departamentos grandes. Bueno, en fin, no sé si tienen preguntas para hacer. Claro. Jorge, ¿quieres empezar tú? Me quito la cámara. Yo creo, sí. Voy a quitar la cámara. Eso es. Ajá, ¿me oyes? Sí. Ok. Perdone, pero este comunismo es así, Jorge, no tiene, o te veo, pero no te oigo, o te oigo y te veo, pero no veo la foto. Pero todo no se puede tener en el comunismo, o algo parecido a todo, algo que nos ilusione como todo. Mira, a Magdalena, yo no la conocí sino por ti, Jorge, porque... digamos, siempre me hablaste de ella, Ana Cecilia también me hablaba de ella, bueno, tus amigos y tú mismo, ¿no? Y tenía así como la imagen que ahora me acabas de dar más. Yo no sabía detalles, por ejemplo, cómo ella emigró a Argentina. Sabía de Argentina a Brasil, pero no antes de su vida, digamos, infancia, juventud es ahorita, que entiendo y entiendo ahora otras cosas. Creo que como todo el mundo, a mí una de las cosas que cuando tú me echaste el cuento de ella en la tintorería, en la lavandería, y ella la cámara que fue a un premio, esa historia tú me la habías echado. Pero siempre cuando vi las fotos, que la primera que vi es la de Copán y la noche, pues, de Sao Paulo con el edificio Copán, bueno, yo vi como, o sea, yo decía, bueno, pero no es una señora aficionada, esto es una fotografía. Tú me dijiste que eso estuvo en la portada de Life. Entonces dije, bueno, una fotógrafa de estudio, digamos, con encargos fotográficos profesional, y en cierta manera lo era. Pero yo creo que
Yo creo que ella es interesante, importante, y yo creo que lo va a hacer con el tiempo aún más cuando veamos todas esas fotos. Yo conozco la del inspector, que siempre se pone una que no es la que más me gusta a mí. A mí me gusta otra que sale ya más casi mirando de frente, pero no totalmente. Siempre ponen la que está más de lado, que yo siempre digo que foto tan bella porque es la que mira fotografiada por la que mira mirar, ¿no? Que es tu mamá, que es Magdalena. O sea, siempre esa foto me parece muy hermosa. Pero me llama siempre la atención como entre la afición, a mí en el fotógrafo, que yo creo que se presta más que otras artes. Me llama la atención, hay mucha gente que tiene el hobby de fotografiar, la afición de la fotografía. Entonces, cuando tú me dijiste que tu mamá era fotógrafa y que cómo llegó a la fotografía, pensaba en un hobby. Bueno, cuando vi la foto de Live de la noche paulistana, dije, bueno, pero ya va, esto es como una foto encargada, profesionalizada, ¿no? Bueno, cuando vi el libro Crisálidas, que yo lo tengo, bueno, ahí no, no, yo dije, no, pero ya va, esto no es, esta es la profesional fotógrafa que no se ha olvidado de su afición, creo yo, del placer, de su pasión, de esa mirada, bueno, que yo me imagino que fue la que la condujo y la llevó a ese oficio contra viento y marea. A llevar. Esa historia sí me la sabía, que había que esperar que tu papá hiciera la siesta para tomar alguna de esas fotos, que me parece una historia muy curiosa. Pero creo que como todo el mundo, la imagen es del hijo, ¿no? Que das de tu mamá es una señora, como que yo llevara fotos así de mi mamá, ¿ves? Yo creo que mis amigos dirían, pero ¿cómo que tu mamá sale de noche a tomar esa foto? ¿No? Casi que una vida otra, ¿no? Sombría en la nocturnidad, ¿no? Entonces siempre esa cosa de la afición la fuerza de la afición en alguien ya profesionalizado, ¿no? Fotos de estudio, fotos por encargo, para la Globo, para revistas, para periódicos. Bueno, ya revela que es una fotógrafo profesional, como dices tú, una retratista, que yo creo que es una de las cosas más difíciles para los fotógrafos, no lo sé bien, ¿no? Pero porque no soy un especialista de eso, pero yo sé que cuando yo tomo fotos, que digo, pero es tan fácil paisaje y objetos y escenas lejanas y fotógrafos, a mí me dicen, pero es que eso es lo más difícil, retratar a la gente, porque tú crees que existe la fotografía estudio. ¿Sabes lo que es retratar a alguien moviéndose con el gesto, con su movimiento, con su risa? Eso es muy difícil, Jorge, porque eso es una lucha no solo contra el tiempo, sino, bueno, es penetrar en el rostro, en la mirada de alguien, que es muy difícil. Y bueno, esas fotos de Magdalena Schwartz son, yo creo que una joya, ¿no? Si uno ve las fotos de Magdalena, yo no sé si yo no pude ver, yo me imagino que lo mío tampoco se verá, porque yo seleccioné algunas, pero yo creo que no vale la pena después de Jorge cuando mostró, porque él mencionó las fotos que él mencionó, Ney Mato Grosso, la de Sao Paulo, eran un poco las que yo iba a mostrar por si Jorge no llevaba fotos, bueno, yo mostrar algunas, ¿verdad? Esta serie de estas divas de la noche, de estas crisálidas, ¿verdad? Porque eran la mayoría de las fotos son las que nombró Jorge. Pero ahora me quedó claro cuando tú hablaste, Jorge, de cómo ella devino fotógrafa. Yo tenía la historia de la cámara y ella en ¿cómo se llama? En la lavandería, y esa idea de la afición. Pero a mí lo que me parece muy interesante de ella es que esa afición es como que no se perdió nunca, ¿no? A pesar del profesionalismo. La misma foto es emblemática de Copán, creo que te escuché una vez decir, o en tu tour por la exposición, que es como un rapto, porque ya lo roba al Hilton, ¿no? Al Sao Paulo Hilton, que era lo que debía fotografiar. Tengo entendido, y ella, nada, yo voy a fotografiar lo que para ella era como el centro de esa ciudad y de su afición y de su vocación y de su profesión, tal vez, ¿no? Que era esto de ser fotógrafa, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me parece más lindas de esa exposición
y esto lo digo como afirmación, pero es también entre signos de interrogación, es la ciudad, ¿no? Tú hablaste de Copán, Sao Paulo, el centro, la lavandería estaba allí llega esa cámara a unos pasos de su casa, estudia fotografía, y esos sitios nocturnos, los sitios donde, digamos, actuaban todas estas crisálidas y todos estos travestis, y donde se constituían y vivían, y era el centro, o es todavía, no sé, el centro de la ciudad, ¿verdad? Pero aparte de eso, claro, como yo no la conocí, pero sí, Jorge, aparte de eso, yo no sé, yo percibo, yo tengo la impresión de alguien que amaba profundamente a Sao Paulo. Se le rindió uno de los homenajes más lindos a través de esos retratos de sus ciudadanos o contraciudadanas, y de su propia actividad fotográfica y ese centro de su vida, que era esta S del Copán, ¿no? Ese zigzag del Copán. Y yo quisiera que tú me hablaras un poquito de eso. ¿Cómo ella, aparte del edificio Copán y de su oficio, ella era alguien que amaba a la ciudad de Sao Paulo? El chiste que yo hago, pero que es verdadero. Digo, mi madre amaba a las personas. Y yo siempre digo que ese es un defecto que yo no heredé. Mi madre naturalmente se entusiasmaba. Si venía alguien a la lavandería que le parecía interesante, o por el rostro, o porque era un escritor, mucha gente de teatro, siempre habían conversaciones o salían a almorzar, realmente, y tenía, digamos, una especie de curiosidad. Esa curiosidad yo creo que lo da la inmigración. Cuando uno llega a un país extraño, otra lengua, y el Brasil y la Argentina son tan profundamente distintos, ¿no? Yo creo que eso siempre la entusiasmó. Ella ha retratado muchos negros. Son maravillosas las fotos de los negros que ella ha hecho. Lo que yo puedo hacer, las imágenes que yo mostré, las puedo después mandárselas a Vicente con mejor calidad para que las sustituya. Perfecto, buena idea. Ahora, una cosa es muy curiosa. De los elementos que la democracia trajo, fue la posibilidad que todo el mundo en el planeta tiene una máquina de foto a través de su celular. No hay quien tenga, y es muy útil para muchísimas situaciones, etc. Pero si ustedes hacen un cálculo de cuántas máquinas fotográficas existen en celulares y cuántos retratos de arte a partir de esos celulares, prácticamente nada. Pero Jorge, la máquina fotográfica en el celular no ha descubierto a grandes fotógrafos que yo sepa. Ahora, hay grandes fotógrafos aquí en Brasil que me doy cuenta que en sus exposiciones hoy abren paredes para fotos hechas con iPhone o semejante. Pero es distinto, es muy distinto. Y eso es curioso. No es suficiente tener una máquina de fotos, no es suficiente tener un celular. Se escuchaba mejor. Qué desastre. Sí, creo que Jorge, que Romero quería repreguntar sobre el amor a la ciudad. Sí, ¿no? sí. Es verdad, a mi mamá le encantaba el Brasil, los brasileros, pero no era una fotógrafa urbana. Hay grandes fotógrafos urbanos aquí en Brasil, tal vez el mayor de ellos sea Cristiano Mascaro, que está vivo. Ahora,
como mi madre trabajaba para revistas, para televisión y para eventos, todo lo que le pedían lo hacía y lo hacía con talento. La foto del Copán fue un pedido de la revista Time Magazine, para fotografiar el Hotel Hilton, que Claro. realmente fue publicado en la cuarta tapa de un ejemplar en los años 80 o fines de los 70. Y yo creo que estando arriba ahí, en el edificio Italia, haciendo el Hilton, hizo el Copán. Y lo hizo magníficamente, pero no es que haya ido a fotografiar. Es decir, le gustaban las personas. No tiene muchas escenas urbanas. Pero, por ejemplo, Claro. en la editorial Abril la mandaron para hacer un número sobre el estado de Marañón. Entonces hizo todo, paisajes, personalidades, conoció escritores, es decir, hacía todo, ¿no? Es decir, vivía de la fotografía. Trabajó 15 años en la televisión Globo. Se sabía que cuando se necesitaba un buen retrato, había que llamar a Magdalena. Ahora, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Mira, tampoco quiero ser injusto. Existen grandes fotógrafas aquí en Brasil. Una de ellas, que está viva, octogenaria, Claudia Andújar, que tiene un trabajo absolutamente extraordinario junto a las tribus Yanomami del Amazonas. Una gran artista fotógrafa que ha hecho del indigenismo una causa, especialmente de los Yanomamis, que en este momento los están destruyendo. Pero una gran fotógrafa. Otra gran fotógrafa inglesa, pero que vive aquí hace mucho, es Maureen Bisiliak. Tiene muchos libros de fotografía, inspirados en literatura, Guimarães Rosa. Tiene indios del Xingu, del Amazonas también, pero es otro tipo de fotografía. Es curioso que son mujeres extranjeras. Hay otra, cuarta, Stefania Abril. La Claudia Andújar era húngara, Maureen inglesa, Stefania Abril creo que alemana. Es muy, muy curioso el ingrediente de la inmigración en estas mujeres fotógrafas. Ah, y otra más también alemana, Hildegard Rosenthal, judía alemana, que mi mamá solo conoció a Maureen. No se reunían, no discutían fotografía, cada una hacía lo suyo. Pero es interesante este ingrediente. Casi todas están hoy en el Instituto Moreira Salles. Se las puede buscar. Si quieren, le mando los nombres por email. Ah, por favor. Interesante, en Venezuela también hay un par de fotógrafas inmigrantes, Bárbara Brandley y Thea Segal, que creo que también este componente de la migración fue clave en sus fotografías. Y bueno, y ambas trabajaron temas de las naciones indígenas en Venezuela, curiosamente. Podríamos hacer una exposición con todas ellas. Claro. Y estaría lindo. Yo quería volver sobre el tema travesti y trans, y recuerdo cuando lo escuchaba hablar, me acordé de una cosa que decía Nelson Hipólite, un periodista venezolano que se hizo muy importante por sus entrevistas. Él decía que la entrevista tenía un componente muy importante, no recuerdo cómo lo decía, amoroso o de coqueteo o de, digamos, intimidad, ¿no? Que debía producirse para que una entrevista funcionara, para que fuera buena. Y escuchándolo hablar sobre el retrato de Magdalena y bueno, y también estas fotografías de travestis que se hacían
en el apartamento de ella, en el apartamento de usted, cuando usted era un niño, em, pensé en que este tipo de fotografías también suponen o implican una intimidad, ¿no? Una cosa amorosa, ¿no? Como decía usted Sí, que su madre amaba a la gente, sí, ¿no? O sí. sea, Ah, sí, sí, sí. porque claro, para que aparezcan esos rostros, aparezca todo eso, bueno, eso no aparece solo, pues. Y claro, imagino que también tiene que ver el hecho de invitar a estas personas a la casa de la fotógrafa, ¿no? Ya ahí se produce una situación porque para aceptar la invitación tiene que haber algún Mira, afecto, alguna intimidad, algún cariño, ¿no? uno de los artículos en este libro de la exposición, eh, uno de los travestis que da un testimonio, quedan pocos, eh, y el artículo abre así: por fin puedo frecuentar una casa de familia y ser maricón. Wow. Entonces, yo creo que Claro. mi madre, que era muy maternal, les inspiraba confianza, mucha confianza y simpatía. Eh, en fin. Y también creo que mi mamá tenía la paciencia de escucharlos y ellos escucharlos a ella. Yo no quiero ser primario diciendo que la máquina de foto para mi madre, el lente, fue un instrumento fálico de penetración, pero de alguna manera entraba en el interior de las personas, porque les saca expresiones que no están paradas. Yo estuve en pocas de estas sesiones, para decirles la verdad, casi ninguna. Pero sé que eran muy intensas y que todo el mundo salía agotado de las sesiones. Y la fotografía de Mato Grosso pareciera en un jardín o en... Sí, era la casa de unos amigos que era cliente de la lavandería Benjamin Steiner, que se fueron a los barrios, como dicen aquí, a los jardins, lugares más elegantes, y tenía un jardín en el fondo de la casa. Mm. Y algunas de las fotos tienen humo, Mm. un efecto interesante que se hizo con hielo seco. Y mi madre le pidió que bailase, por supuesto, habrá sido con música. En el sitio del Moreira Salles, Ney Matogrosso habla algunos minutos sobre el libro Crisálidas, el anterior. Sí, lo que es maravilloso hoy a través de esos sitios y mecanismos de Internet es que todo esto queda documentado al vivo. Yo creo Bueno, mientras Jorge vuelve, claro, también quería retomar algo que usted dijo antes. Es que, por supuesto, resulta sorpresivo. También yo pienso en mi mamá y me imagino a mi mamá haciendo algo así y sería una gran sorpresa para mí que mi madre trajera a estos personajes a la casa y los fotografiara, ¿no? Eh, y, y- y también para mí me sorprende mucho que en el centro de Sao Paulo, en medio de la dictadura, existiera esta fuerza tan grande o que pareciera muy grande en... en- Te lo digo, ajá. había una paradoja. En los clubs cerrados, habían varios, 4 o 5, pero intensos. Village People, todas esas, los grandes clásicos. En los ambientes cerrados, yo viví eso intensamente. Nunca hubo represión. Hmm. Los militares creo que tenían la filosofía que mientras los maricones estén bailando adentro del armario, no había que afligirse. Donde hubo mucha represión fue en la calle. Fue en la calle.
Jorge Romero conoce San Pablo, entonces desde la Plaza de la República hasta Largo de Aroche era así un desfile. Y ahí la policía fue muchas veces. Hubo movimientos de resistencia, revistas importantes, algunas más intelectualizadas, otras menos. Y otra cosa curiosa, muchos de estos travestis eran hijos de militares. Ney Mato Grosso es hijo de militar, siempre lo dijo, nunca lo escondió. Y en este momento que estamos viviendo en Brasil, el presidente es totalmente homofóbico y fue motivo de muchas campañas de él, pero curiosamente tiene tanta cosa para preocuparse ahora con lo que está pasando, que yo creo que por lo de la pandemia, que no tiene tiempo de ocuparse del discurso homofóbico. Pero existe, que contamina las iglesias evangélicas, ¿no? Qué fuerte. Las iglesias evangélicas son un apoyo muy, muy grande del actual gobierno. ¿Y el presidente se convirtió, era católico y se hizo evangélico. Está filmado cuando se convierte en el río Jordán. Una pena que no se haya ahogado, pero en fin. ¿Y el mundo travesti de Sao Paulo, del centro, alrededor del edificio Copán, existe hoy en día o no existe? Lo que existe siempre, nunca paró, es la cuestión de la prostitución. Y eso es un capítulo aparte, ¿no? Los travestis, o por falta de oportunidades, o por falta de preparación, las propias familias los expulsan, terminan en la prostitución. Pero hoy hay un fenómeno en Brasil. Hay varios alcaldes transexuales que lo dicen abiertamente. Y ayer, para que tengan una idea, Jorge, ¿me estás escuchando? Romero. Creo que no me está escuchando. ¿Qué cosa? Ay, qué fastidio, sí. Ayer, y Jeff también desapareció. Jeff está por ahí, pero no tiene la Está imagen. ahí, okay. No, yo estoy acá escuchando. Bueno, muy bien. Porque no se te ve, pero no importa. No, lo que estaba diciendo es que ayer el gobernador de Río Grande do Sul salió del armario y dijo en una entrevista: yo soy un gay gobernador, no soy un gobernador gay. Es un juego de palabras que no sé exactamente lo que quiere decir, pero quiere ser candidato a presidente. Bueno, esto de un partido importante, que yo lo dudo que lo pongan de candidato a presidente, pero esta es una gran novedad. Esto es una gran novedad. Porque es gobernador, no es poco, de un estado importante. Interesante. Ahora, como ustedes saben, el Brasil tiene el mayor índice de asesinatos de homosexuales diarios en el mundo. Es decir, lo que estamos viendo en la política de hoy, de esa fuerza conservadora, reaccionaria, que uno no le llevaba mucho el apunte, esto surgió con una fuerza brutal en este gobierno. Y ahí los transexuales, los travestis la pagan caro. Pero nunca paró de haber prostitución transexual. Lo que significa que nunca paró de haber clientes que le gustan dormir con transexuales. Porque el transexual no se acuesta con un gay y ni con otro transexual. Hasta donde estoy enterado. A mí hay una cosa de las fotografías de Magdalena con los travestis que ya hemos mencionado, y Vicente cuando hablaba de esa cosa de la ¿cómo era que decía? El amor, la intimidad.
Yo tenía una pregunta parecida, esta con la empatía. O sea, yo he visto fotos de travesti que uno ha visto, pero pocas son tan amorosas, un homenaje tan amoroso a esas figuras desde el punto de vista sexual. Y por ejemplo, fotografías donde se ve Magdalena Schwartz, se buscó así como se ve el detalle de los pezones masculinos, como dedos sobre el énfasis de, no es que es no es una mujer, no es un hombre operado, tiene esa ambigüedad sexual que yo creo que ella quiso poner allí muy fuerte. Tú hablas, Jorge, de la máquina, pero yo digo, no es tan bien como lo teatro. Esas fotos de cabaret, como de teatro, Sí. que parecen como de la película cabaret, parecen un music hall, y esos hombres entonces más de estudio que tienen como en el espejo, como si se vieran en el espejo su propio cuerpo. A mí me parece eso uno de los detalles más, yo me imagino en esa época muy perturbadores, ¿no? Porque no es el hombre que se pone cosas para parecer que tiene senos, sino el hombre que es como una mujer, pero tiene su cuerpo de hombre. Eso me parece a mí. Entonces yo digo, conchale, ahí fue como atrevida Magdalena. Esa es una de las preguntas ¿sí? que yo tenía como más, esa delicadeza y atrevimiento, delicadeza y desparpajo para ver algo que no nos gusta, que aún hoy es incómodo ver. Sí. Claro, yo no hice ninguna pregunta, pero la pregunta es, ¿tu mamá no tendría ese atrevimiento? ¿No le venía a ella era como alguien aficionado al teatro, al show, y que reventó, digamos, como dicen en francés, reventó por la cámara, por la fotografía, pues realizó ella su... ¿No crees tú? ¿Qué piensas tú, Jorge? Mira, creo que yo lo que me imagino que lo que habrá sido un trabajo de seducción inicial para que la persona pose con más espontaneidad, con más tranquilidad. Mi madre una vez me dijo que cuando la persona estaba demasiado tensa, ella hacía como si fotografiase, pero no usaba película. Y que cuando sentía que la persona estaba más entregada, más tranquila, ahí la empezaba a fotografiar. Después de media hora, una hora. Es decir, aprendió, digamos, una técnica. Claro, tenía que tener sensibilidad psicológica para entrar en contacto. Entonces, yo creo que lo que inicialmente fue una frontera, poco a poco ella la fue cruzando y poco a poco ambas partes se sentían más seguras y más tranquilas. Ella empezó a tomar como si fuese algo natural, algo que nadie toma como algo natural. Yo no conozco a nadie que sea amigo de un travesti, realmente. Tengo amigos psicoanalistas, no tienen pacientes travestis. En la universidad yo nunca tuve un alumno transexual. He tenido homosexuales, hombres y mujeres homosexuales, montones de alumnos. Pero el fenómeno del travestismo, del transexual, no llega. Y en eso creo que ella ha sido pionera y excepcional, realmente pionera. Creo que esa apariencia tan convencional de ella era una imagen maternal, como ya lo dije, sin duda, digamos, de una buena madre, de una madre que por lo menos los escuchaba. Qué bueno, qué interesante. Usted mostró una foto de Page Errázuriz y me encantaría que nos hiciera una comparación entre estos proyectos, digamos, Page Errázuriz, un poco más Sí, con teoría, ¿no? sí, yo creo, en fin,
no soy nadie para hablar de Paz Errázuriz, pero se le hizo aquí en el Moreira Salles una hermosa exposición y las fotos que están en la muestra yo creo que han quedado para la muestra. Paz Errázuriz es, digamos, una fotógrafa muy de ideología, de los sectores, como dicen en portugués, desclasificados, pobres. Muestra la prostitución con lo que tiene de algo medio degradado. No hay nada encantador en esas fotos. Son fotos maravillosas, es una gran fotógrafa. Pero, como dije al inicio, mi madre no funciona por ideología, aunque todo sea ideológico, no hay nada que no lo sea. Pero no es lo que, no había un discurso atrás de mi madre, ¿sabes? No trabajaba para la liberación gay o nada. Y con relación a mi homosexualismo, nunca se tocó el tema, nunca. Aceptaba a mis compañeros, algunos con cierta alegría, otros tal vez no tanto, pero fue algo tácito. Fue una especie de fait accompli. Interesante. Creo que había una especie de complicidad muda. Y yo, por supuesto, siempre la apoyé desde el inicio en todo lo que fuese la fotografía. Le hice varias exposiciones en Estados Unidos, en universidades más, en Washington. En fin, le hice unas 4 o 5 exposiciones en vida. Así que ella siempre se sintió muy apoyada. Bueno, súper interesante. Claro, Paz Errázuriz también es otra generación, ¿no? Distinta, ¿no? Jorge, ¿tú tienes otra pregunta? Romero. Perdón, Romero. No, bueno, a mí no me deja todavía de llamar la atención la casualidad que está detrás de todo esto, que la cámara fotográfica que llega por casualidad y se convierte en un modus vivendi. Que te interrumpa, pero tengo que ilustrarlo con otro ejemplo muy parecido. Sebastián Salgado. Sebastián Salgado está en Londres, en el London School of Economics. La mujer le regala una máquina de fotos y se convierte en lo que se convirtió, en algo monumental, en algo planetario, extraordinario, maravilloso. Pero la máquina le cayó en las manos, eso es seguro. Él siempre lo recuerda. Y trabaja con su mujer. Es una especie de sociedad donde ella le administra todo de manera magnífica. Los libros, las exposiciones. Pero sí, la cuestión de la casualidad tiene mucho que ver. Interesante, ¿no? Y que a partir de esa casualidad el Instituto Moreira Salles y las exposiciones que se hayan hecho recientemente retoman este discurso sin ideología o este discurso sin discurso, ¿no? Sí. Y le dan una ideología, ¿no? Le dan... sí. Porque hay una... O sea, precisamente creo que esta exposición es una protesta, es un levantamiento en contra de esos asesinatos que usted menciona, en contra de este presidente homofóbico. O sea, creo que hay un discurso, hay una repolitización de las fotografías de su madre que a mí me resulta muy interesante. Mira, es una herencia que ni ella ni yo imaginamos, para decirte la verdad. Supera todo lo que uno pudo pensar en algún momento. Qué bueno. Romero. También mostrar el glamour es muy político. Mostrar el glamour de esa gente tan golpeada y presa es muy político.
Claro, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, ahí. Muestra su aura, el glamour, las muestra como unas divas. Entonces uno a veces dice que querrá el travesti, que lo muestren, o la prostituta, que la muestren siempre explotada, golpeada, o también como lo que es, pues, con una dignidad, con una que le eleven, ¿no? Son dos visiones, ¿no? Es verdad, hay una cosa de la fiesta, ¿no? Del goce. Claro, la risa de esas negras como de carnavalescas, ¿no? Que parecen reinas de batería frente a esos espejos maquillándose. Cónchale, qué dignidad, qué homenaje. Yo fuera una de ellas y quiero que me vean así como me vio Magdalena Choal, no que me vean como... Claro. Claro. Voy a agregar una o dos cosas. En el sitio del Moreira Salles, hacia el final de la exposición de mi madre, que pasa por varias etapas, hacia el final hago un recorrido y muestro las fotos. Son 18 minutos, que lo hice para la apertura y lo pasé a varias personas. Les puedo mandar el enlace. Y están preparando para el domingo una producción sobre travestis y músicas. Yo ya vi el making of, está maravilloso. Se los voy a mandar para que estén atentos. Aunque no lo puedan ver el domingo, va a quedar en el site. Están haciendo muchas actividades paralelas, lo que es fantástico. Sí, por ahí viene una conferencia también de los curadores. Eso. En sí. estos días, y Sí. que está muy bien, ¿no? Jorge, ¿tú quieres agregar algo? Romero, perdón. No, darle las gracias a Jorge por tan bello recuento. Yo no sabía todas esas historias de tu mamá que hoy contaste. Bueno, solo para terminar, quiero decir que yo toda la vida para hablar de mi madre tuve que pagarlo caro en los psicoanalistas. Y ahora estoy en una etapa que inclusive me pagan para hablar de ella y con la decoración. Entonces, más feliz yo no podría estar. Bueno, Jorge Schwartz y Jorge Romero, muchísimas gracias por esta conversación tan buena, tan divertida. Te agradezco yo, muchísimo. Es un placer que hayan... Gracias, Jorge. Entonces, Y gracias a ti. Dale. Nos vemos en el próximo episodio de Boquitas.